agradecer a esta Comisión de Educación y Deporte del Parlamento de Andalucía la invitación a esta fundación para emitir su parecer en algo tan fundamental y de tanta trascendencia como es la educación, que, como siempre hemos dicho, define a los pueblos. No obstante, en 15 minutos no podemos abordar ni desarrollar todo lo relativo a algo tan amplio que en muchos casos abarca un tercio o un cuarto de la vida de las personas y en otros, lamentablemente, apenas un suspiro y o las deja en situación de vulnerabilidad, cuando no en un limbo sociolaboral. No cabe duda de que el efecto y consecuencias de la pandemia del COVID-19 ha originado y añadido más dificultades a las ya existentes, por lo que daremos ideas generales sobre las que después se pueda trabajar para su desarrollo. Así pues, comenzaremos por el lema de nuestra fundación y gran asignatura pendiente en el ámbito educativo, materia que, aunque se haya intentado, nunca se ha aprobado y estamos muy lejos del progreso adecuadamente. Nuestro lema es: no hay camino para la inclusión es el camino. La educación inclusiva como derecho universal requiere de políticas tendentes a que todos los ciudadanos reciban una educación de calidad, con equidad y excelencia, así como disponer de los recursos necesarios para ello, asegurando el desarrollo del alumno no solo a nivel académico, sino también personal y relacional. La inclusión exige valorar la diversidad como elemento enriquecedor y apostar por la integración independientemente de las condiciones personales, sociales, culturales de cada uno. No obstante, en nuestro país la verdadera inclusión sigue siendo un tema pendiente, a pesar de que se contempla en la normativa en materia de educación y en atención a las personas con discapacidad. Al hablar con padres en nuestro país, la verdadera inclusión sigue siendo un tema pendiente. Y también cuando hablamos con padres y profesionales que trabajan en el ámbito educativo, nos informan de serias carencias que ponen en entredicho las políticas inclusivas y que pueden resumirse en los siguientes puntos. Existe un alto porcentaje de profesionales de la educación, profesores y maestros, que no tienen la suficiente formación para trabajar en el aula con alumnos con diversidad funcional. Se sigue usando una terminología referente a la discapacidad vinculada a estereotipos y con connotaciones peyorativas. Aislamiento social del alumno con diversidad funcional en los centros escolares, acosos y hostigamiento y nulas opciones formativas al concluir la formación básica obligatoria. Esta realidad nos ha llevado como fundación a plantearnos programas de intervención que traten de dar respuesta a las dificultades detectadas, siendo las que más nos preocupan las que tienen que ver con el aislamiento y el acoso escolar, y con la falta de opciones formativas para alumnos gravemente afectados una vez concluyen la etapa de formación básica, o sea, a los 21 años. Con respecto al primer aspecto, aislamiento y acoso escolar, y para entender los pilares de nuestra propuesta, se hace necesario recurrir a una anécdota que es real, ha ocurrido, y que puede ser aclaratoria de los conceptos que vamos a ir describiendo. Relataba una madre que al entrar un día en un restaurante con sus hijos se topó con un grupo de niños que jugaban en un recinto habilitado para ello y observó conforme se acercaba a ellos, dos de los niños corrieron hacia sus madres, protegiéndose detrás de ella y mirando de reojo mientras ella pasaba. La situación descrita revela que estos dos niños sintieron miedo, y ante el miedo el ser humano reacciona de tres maneras: huyendo, agrediendo o quedando paralizado. Estas tres respuestas, que en principio pueden parecer adaptativas en el tema que nos ocupa, cumplen una función contraria y puede estar en la base del acoso y aislamiento que sufren en multitud de ocasiones los niños con diversidad funcional. Para evitar estas situaciones es necesario diseñar programas que trabajen desde la primera infancia, la competencia emocional, para que al final de la etapa el niño sea capaz de interpretar su propio estado emocional con relación a los compañeros con diversidad funcional, tomar conciencia de la conducta que acompaña a dicho estado, comunicar sus emociones y entender que el comportamiento propio repercute en la conducta del otro. Nuestra supervivencia depende de entender las acciones, intenciones y emociones de los demás. Se trata de desarrollar la capacidad empática.
En este desarrollo empático juega un papel fundamental lo que se ha venido a denominar las neuronas espejo, que son aquellas que se activan cuando realizamos una acción o vemos a alguien realizándola. Nos permite entender la mente de los demás solo a través de un razonamiento conceptual, sino también mediante la simulación directa, sintiendo y no pensando. Este descubrimiento nos permite realizar dos inferencias. La primera nos sugiere que mientras veamos actitudes de desprecio hacia la persona diferente, habrá desprecio. No porque genéticamente seamos así, sino porque genéticamente estamos preparados para imitar lo que vemos. La segunda, que será imposible lograr la verdadera inclusión si desde edades muy tempranas no trabajamos en el reconocimiento y la valoración de la diversidad como condición perfeccionadora del ser humano, teniendo presente el papel importantísimo que en este acercamiento juegan las emociones. No podemos aprender de aquello que no está presente en nuestras vidas. De ahí la importancia de que todos los niños compartan los mismos espacios con independencia de sus condiciones sociales, personales o culturales. Con respecto al segundo aspecto, carencia de opciones formativas, señalar que muchos niños con diversidad funcional abandonan el sistema ordinario sin haber conseguido la titulación de la ESO, hecho que les deja en una situación de vulnerabilidad importante. Entre los niños en los que será esta circunstancia tiene lugar una dicotomía que es importante señalar. Por un lado, nos encontramos con alumnos gravemente afectados que serán pensionistas el resto de su vida y a los que el mercado sociolaboral no les ofrece ninguna alternativa. De hecho, muchos de ellos terminan bien en casa, sin la posibilidad de seguir interactuando y socializando con otros jóvenes, o bien en unidades de día en las que conviven con personas de diferentes rangos de edad, 50, 60 o 70 años, y cuyas necesidades nada tienen que ver con las de un adolescente de 21 años y que necesita que se le sigan estimulando y educando en diferentes facetas de su vida. Por otro lado, nos encontramos con otro volumen de chicos y chicas que, presentando diversos trastornos del desarrollo o NEAES, necesidades específicas de apoyo educativo, se van del sistema sin la titulación correspondiente, enfrentándose a un futuro incierto, ya que ni están para acudir a un centro ocupacional ni pueden proseguir estudios en etapas superiores. La educación inclusiva es un derecho establecido, entre otros en la Constitución española y en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ratificó el 3 de mayo de 2008, y corresponde a la Administración Educativa hacer efectivo este derecho. No caben retrasos ni excusas. No podemos seguir a la espera de que las conversaciones para lograr una ley educativa de consenso finalicen, cruzando los dedos para que los partidos políticos lleguen a un acuerdo, mientras las vidas de nuestros hijos transcurren en el limbo, abocados a un sistema asistencial. Es el momento de ponerse en marcha, es el momento de estudiar modelos de éxito y realizar un plan de implantación con planificación temporal y asignación presupuestaria para que la educación en España sea una educación digna para todos. Esta debería ser una prioridad para todos los partidos. Esto supone que todas las fuerzas políticas alcancen un consenso, supone compromiso, esfuerzo y trabajo de todos. No resultará una tarea fácil, pero es necesario acometerla y es necesario hacerlo ya. Es obligación de las distintas fuerzas políticas constituir un espacio que permita avanzar en un tema tan importante como el que la educación sea para todos. Así lo reclaman los distintos organismos internacionales, así lo reclamamos las familias y así lo reclaman los verdaderos protagonistas de todo esto, nuestros hijos. Esta fundación tenía previsto iniciar una línea de investigación sobre neuroeducación. Ya teníamos y tenemos un amplio equipo de expertos en neurología, neuropsicología, psiquiatría, antropología, pedagogía, filosofía, neuropediatría y otras disciplinas. Los efectos de la pandemia del COVID-19 han dejado en suspenso, pero no olvidada, esta apasionante línea de investigación, donde tal vez lo que se pondría en cuestión era el propio sistema educativo, línea de investigación que pondremos en marcha lo antes posible. Entendemos que en la etapa de educación infantil se debe limitar el aprendizaje de la lectura y la escritura,
En estos años el cerebro del niño no está preparado para estos aprendizajes ni para estar sentado toda la mañana en una mesa. Para garantizar el desarrollo armónico del niño debemos fomentar el juego y la interacción social. El juego no es solo una actividad lúdica, el juego es un método de aprendizaje en los mamíferos y van adquiriendo más autonomía e independencia a edades muy concretas y determinadas, pero nunca antes. Basta un vistazo a estudios y audiovisuales de etología para llegar a estas conclusiones avaladas por numerosos científicos de distintas disciplinas de todo el mundo. Cada vez hay más niños NEAE y quizá esto se deba a que nos estamos comiendo las etapas. No estamos dejando a los niños ser niños y a los que estamos demandando tareas para las que cerebralmente no están preparados. Exigimos el cumplimiento de la ley que se aborde con carácter urgente las siguientes articulaciones en torno a 4 grandes bloques. Primero, información a las familias, información exhaustiva, veraz y con anticipación suficiente para poder tomar decisiones meditadas y respetuosas con los derechos de nuestros hijos y con los nuestros. Las consecuencias de las adaptaciones curriculares, el derecho a una escolarización ordinaria, las posibilidades existentes de alargar la etapa de escolarización infantil y primaria son algunos de los temas en los que no encontramos información adecuada y con suficiente antelación. Segundo, en relación a los aspectos organizativos, bajar la ratio de los grupos a 20 niños en primaria y a 25 en secundaria obligatoria. Personalizar la educación, como afirma nuestro decreto, teniendo a 30 niños en el aula, a veces 33 con características dispares, es una auténtica utopía. Un menor número de alumnos en el aula favorecerá el trabajo por proyectos y permitirá una disposición más flexible del mobiliario para trabajar por equipos y de manera cooperativa, o aumentando el número de profesores por grupo, en la conocida como tutoría compartida. Segundo, limitar el número de alumnado NEAE en los grupos a un máximo de 3 y en esos casos disminuir la ratio a 20 niños en secundaria y 15 en primaria. En la actualidad hay veces que tenemos, sobre todo en secundaria, hasta 7 alumnos NEAE en la misma clase y un ratio de hasta 33, por lo que garantizar una educación de calidad y personalizada no es posible. De manera que bien se opta por disminuir el nivel académico o por el contrario, por ofrecer al alumnado NEAE un currículo paralelo en el que apenas hay seguimiento, ya que en la mayoría de los centros la presencia de profesores de pedagogía terapéutica es limitada. Tercero, contar con una mayor dotación de personal especializado y clarificar los criterios para asignar el profesorado de pedagogía terapéutica a los centros. Hay centros con muchos recursos y otros con casi ninguno. En ningún sitio se especifica claramente cuándo se concede el segundo o el tercer PT y en qué se basan para tomar esa decisión. La normativa reconoce que el apoyo curricular se llevará a cabo preferentemente dentro del aula. Sin embargo, si tenemos en cuenta que hay centros con más de 25 unidades y con censos de alumnos NEAE que superan a los 50 niños, la atención por parte del PT y sobre todo en secundaria, dado que el horario de esta profesión es de 18 horas lectivas, es imposible. A esto se le une que los niños diagnosticados con dificultades de aprendizaje, sea por dislexia, TDAH, discalculia, discapacidad intelectual límite, etcétera, y que presentan la mayoría de las veces un desfase curricular mínimo de un curso y que requieren, además de adaptaciones curriculares no significativas y de programas específicos para la reeducación de su NEAE, no son atendidos y la mayoría de las veces por el PT porque este profesional no tiene horario para ello y no se contempla esta situación para dotar a los centros con más profesionales. Lo mismo ocurre con profesores de audición y lenguaje. Con relación al personal especializado, sería necesario también clarificar las funciones de los PETIs. Muchos de ellos se niegan a realizar determinadas actividades como alimentar a un alumno por botón gástrico, porque argumentan que esa función es propia de enfermeros escolares. Si esto es así, es fundamental contar en la plantilla escolar con este profesional, con el enfermero escolar, que además de poder impartir determinadas optativas relacionadas con temas de salud y primeros auxilios, podría atender a alumnos con diversas enfermedades, trastornos o patologías.
Adoptar medidas que favorezcan la estabilidad de la plantilla en los centros. Hoy en día, la movilidad del profesorado en los centros escolares supone un hándicap para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y de muchos de los proyectos que se emprenden. Quinto, dotar a todos los centros de secundaria de una AFP básica y permitir el acceso a la misma con 14 años. Actualmente, con carácter general, la edad mínima es de 16 y excepcionalmente con 15, siendo prácticamente imposible con esa edad obtener plaza en esas enseñanzas. En todos los IES, en todos los institutos, existe un número significativo de alumnos que abandonan los estudios sin haber concluido la etapa y con el autoconvencimiento de sentirse fracasados en un sistema que no está preparado para dar respuesta a las exigencias de sus demandas. Muchos niños de edades comprendidas entre 14 y 15 años se encuentran fuera del sistema educativo, no físicamente, pero sí funcionalmente. Una vía como la FP básica les motivaría y contribuiría a compensar las carencias de su medio. A través de estas enseñanzas, estos chicos pueden desarrollar actividades curriculares de manera práctica y sentirán que son útiles y válidos para las experiencias que se diseñan desde el entorno curricular. Incluir PTVAL, programa para la transición a la vida activa y laboral en los centros de educación secundaria obligatoria que cuenten con aula específica, dado que el alumnado escolarizado en aula específica puede estar escolarizado hasta los 20 años y que después de esta etapa las oportunidades de formación son inexistentes. Preparar al alumnado para que pueda desarrollar un determinado puesto de trabajo se hace primordial para no convertir a estos jóvenes en pensionistas tempranos en plena adolescencia. La enseñanza secundaria obligatoria. Hay que dotar a los institutos de recursos y flexibilidad organizativa para que sean accesibles a los chicos y chicas con más dificultades. La enseñanza secundaria es obligatoria y su objeto sigue siendo, no debemos olvidar, el de adquirir competencias básicas. Incuestionable en este punto el derecho a titular. Tercero, con relación a los aspectos metodológicos, incluir dentro del currículum de primaria y secundaria una materia de competencia emocional. Muchas comunidades autónomas ya la tienen como materia obligatoria. A través de la competencia emocional, los seres humanos tenemos la capacidad de actuar en consonancia con nuestras propias emociones y a las que experimentan otras personas. El reconocimiento de las emociones personales abre la posibilidad de responder adecuadamente a las que otras personas experimentan. Sin conocer previamente las nuestras, es difícil poder identificar las ajenas e incluso ayudar o sentir empatía por otras personas. Conocer las propias emociones nos permite reconocer la de los demás y desarrollar esa empatía. Sin embargo, esto es algo a lo que no solemos estar acostumbrados a hacer. Por eso nos cuesta sobremanera. De hecho, aprender a conocer nuestras propias emociones es algo a lo que no se suele prestar demasiada atención en edades tempranas. En consecuencia, pueden carecer de ese conocimiento de su identidad efectiva a medida que vayan creciendo. En otoño de 2006, una carta enviada al periódico The Daily Telegraph, firmada por maestros, científicos y psicólogos, denunciaban que los niños estaban siendo empujados a la madurez antes de tiempo en un cóctel siniestro de comida basura, marketing de la sexualidad, juegos electrónicos y una obsesión más por galardones que por aprendizaje en las escuelas, y se les estaba envenenando la vida. Es preocupante el creciente número de casos de depresión infantil, problemas de conducta y enfermedades del desarrollo que se diagnostican actualmente. Un estudio de la British Medical Association acaba de revelar que 1 de cada 10 menores británicos sufre desórdenes mentales. Hay estadísticas preocupantes a escala mundial. En Japón, más de 1 millón de chavales se convierten en hikikomoris, es decir, muchachos que ante la presión del medio, del nivel académico cada vez más alto, de la competitividad entre compañeros, de la presión de la expectativa de los padres, deciden encerrarse en algún habitáculo de su casa y no salir de allí durante meses. En Europa se incrementa el diagnóstico de estrés infantil. En su reciente tratado de psiquiatría del niño y adolescente de las ediciones Díaz de Santos, la doctora María Jesús Mar Domingo afirmaba que dentro de 10 años este será el mayor problema de salud mental
de los futuros adultos, porque la plasticidad del cerebro infantil reacciona ante el estrés produciendo cambios neurobiológicos que permanecerán para siempre. Pero no se necesita proyectarse al futuro. Según la Organización Mundial de la Salud, está aumentando progresivamente la tasa de suicidio entre niños, que se ha convertido en la segunda causa de muerte antes de la madurez, solo después de los accidentes, y la primera causa de muerte entre los 15 y 25 años de edad. Los niños de hoy en día se ven afectados por dos grandes problemas, uno de ellos relacionado con la atención que se les profesa en casa y otro con la influencia que sobre ellos ejercen los medios tecnológicos. Esto provoca que su desarrollo emocional sea mucho más vulnerable. La sobreexposición a informaciones que, para los que no están preparados, unida muchas veces a carencias afectivas, son el cóctel perfecto para desarrollar dificultades emocionales. Nuestros niños carecen más de lo que debieran de modelos para desarrollar las competencias que necesitan para hacer frente a la ansiedad y al estrés al que están sometidos. Nos debería hacer reflexionar que en las escuelas de Silicon Valley, donde se alojan muchas de las mayores corporaciones de tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas en formación, el modelo educativo no pone en contacto al estudiante con las nuevas tecnologías hasta los 12 años. Los resultados, una mente y un cerebro equilibrado y compensado, y son los mayores productores del mundo en tecnología. En la etapa de educación infantil se debe limitar el aprendizaje de la lectura y la escritura. Los actuales estudios científicos sobre neuroeducación ponen de relieve que en la etapa de educación infantil el cerebro del niño no está preparado para estos aprendizajes. Las investigaciones basadas en imágenes por resonancia nos han puesto de manifiesto esta realidad. Para garantizar el desarrollo armónico del niño debemos fomentar más el juego y la interacción y menos el aprendizaje formal del hábito lectoescritor. Los currículos académicos exigen una mayor cantidad de conocimientos en edades cada vez más tempranas. Así, el Real Decreto 1630-2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, contempla entre sus fines desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión e iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Esto conlleva que se comience a evaluar a los niños antes de que estos hayan asignado el concepto de examen. En los centros escolares cada vez hay más niños NEAE y quizás esto se deba a que nos estamos comiendo las etapas. No estamos dejando a los niños ser niños y a que les estamos demandando tareas para las que cerebralmente no están preparados. Un estudio de opinión realizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles afirma que el 83% de docentes infantiles afirman dedicar más tiempo a la lectoescritura, la lógica matemática y el aprendizaje de un segundo idioma, cuando en realidad afirman querer, pero no poder, centrarse en los aspectos emocionales y en la educación de valores. Yolanda Cortés, colaboradora del portal Hablemos de Neurociencia, en un artículo para ABC, exponía que la tendencia escolar está orientada básicamente para prepararlos para la etapa siguiente. Pero para escribir en un papel, los niños han de ser capaces de coordinar y controlar los movimientos de sus dedos. Y la corteza motora del cerebro, que controla la coordinación de las manos y los dedos, y esta generalmente no está desarrollada del todo, al menos hasta los 5 años de edad. De hecho, este desarrollo prosigue a lo largo de la enseñanza primaria. Es común encontrar niños que no pueden seguir este ritmo acelerado y a los que les estamos haciendo un flaco favor, ya que en vez de salir fortalecidos y seguros de sí mismos, acaban la etapa con una incipiente sensación de impotencia y probablemente catalogados como problemáticos o NEAES. En países como Finlandia y Dinamarca, la enseñanza de la lectoescritura no se lleva a cabo hasta los 7 años y sus niveles educativos son muy superiores a los de nuestro país. El doctor Jordi Català, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona y especialista en desarrollo infantil, afirma que aprender a leer y escribir antes de tiempo puede tener las siguientes consecuencias: falta de motivación hacia la lectura y escritura, aumento de faltas de ortografía debido a un mal aprendizaje, rechazo y bloqueo ante el aprendizaje, sentimiento de frustración e inferioridad,
disminución de la autoestima, miedo y ansiedad. Por su parte, Sebastián Subate, profesor de la Facultad de Psicología y Pedagogía de la Facultad de Regensburg, en Baviera, Alemania, establece una analogía entre la parábola del sembrador y la enseñanza temprana de la escritura. Así pues, afirma que para que la semilla, o sea, la enseñanza de la lectura, fructifique, tiene que caer en tierra bien preparada, o sea, en el momento adecuado. Según el autor, hay datos sólidos y convergentes que sugieren que el aprendizaje temprano de la lectura no conduce a una mejor lectura en el futuro, más allá de las mejoras iniciales a corto plazo. Otros aspectos: clarificar el tema de la promoción, titulación de los alumnos con carácter general y con adaptaciones curriculares significativas en particular, ya que cada centro hace lo que considera oportuno. Hay centros en los que los alumnos con necesidades educativas especiales obtienen el título y otros en los que no. Centros en los que se titula con 2 suspensos en junio y centros en los que se espera a septiembre para decidir, lo que genera desigualdad de oportunidades para el acceso a la formación profesional. Dotar a los centros de profesores extras, como se ha realizado este año con el COVID, para que se puedan realizar desdobles y agrupamientos flexibles. La normativa recoge la medida, pero no se puede llevar a cabo porque no hay profesorado para ello. Tercero, mejorar la evaluación por competencias y verificar que verdaderamente se hace así. La mayoría de los centros asocian la nota de la materia al nivel competencial. Un 5 en lengua y un 4 en inglés es competencia lingüística no alcanzada, sin tener en cuenta las demás áreas. Hay que tener en cuenta que un alumno puede tener la competencia, o sea, gestionar el aprendizaje de manera autónoma, lingüística aprobada, aunque las áreas estén suspensas. Favorecer la formación del profesorado en metodologías activas y participativas. Articular medidas para que esta formación pueda formar parte del horario de permanencia en los centros en horario de tarde y pueda impartirse en los CEPs a petición de los claustros de profesores. Realizar de manera prescriptiva, además de las sesiones de evaluación inicial y las trimestrales, sesiones de preevaluación en cada trimestre para valorar la utilidad de las medidas puestas en marcha para atender a la diversidad y seguimiento de la convivencia en el grupo, informando a los padres de manera cualitativa de la evolución del alumno. Incrementar la oferta en plazas de formación profesional. Incrementar el componente práctico del máster de educación para el acceso a secundaria. Es del todo necesario garantizar la atención temprana a los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlo, con el fin de proporcionar información, prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento, orientación y apoyo familiar de forma coordinada con los sistemas de salud y servicios sociales. Si fuera necesario, se debería adaptar la normativa que fuera de aplicación en materia de educación. En los centros de educación infantil que escolarizan a alumnos que asisten a los CAIs de atención infantil temprana, favorecer un calendario de reuniones entre orientadores, tutores y profesionales de los CAIs para coordinar la respuesta educativa. Incluir en el programa marco de reuniones a los EOE orientadores y reuniones con las USMIG, las unidades de salud mental infanto-juvenil, para favorecer el seguimiento de alumnos atendidos por esas unidades. Adoptar medidas que favorezcan la estabilidad de las plantillas en los centros. Voy terminando. En cuanto a recursos, distribución racional de los recursos teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en cada etapa. Ampliar la plantilla de los orientadores, al menos 1 por cada 250 alumnos como mínimo, adecuando la ratio a las necesidades del centro en cuestión. Ampliación de los perfiles que intervienen en educación de acuerdo con las necesidades del centro y sobre todo del alumnado. En cuanto a formación, un plan de formación para el profesorado, equipos directivos y equipos de orientación en todas las etapas, formación e inclusión y en nuevas tecnologías aplicadas a la inclusión y no solo en discapacidad. La implantación de estas medidas no solo beneficiaría al alumnado con alguna necesidad específica, sino que significaría una mejora de la calidad del sistema educativo. Es cierto que el segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años no comprende la escolarización obligatoria,
puesto que esta abarca desde los 6 hasta los 16 años. Pero sí es cierto que nuestro sistema educativo la oferta, por lo que está obligado, una vez que los padres o tutores legales deciden optar por ella, a garantizar que los alumnos que la reciban lo hagan bajo los principios de normalización, integración, inclusión, calidad y equidad. La equidad entendida como aquella que se garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, señor Guerrero. Ahora pasamos a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y luego al final nos tendrá una intervención para contestarle o para hacer una última reflexión. El grupo parlamentario Vox tiene la palabra la señora Piñero. Gracias por tu intervención, Antonio, porque ha sido muy ilustrativa en cuanto al tema de poner en camino del fracaso escolar, muchas veces, sobre el abandono escolar, no desde la vertiente social que se ha trabajado aquí, sino del problema de estos niños que no tienen una mayor dificultad para el aprendizaje. Y ha dicho una cosa que me gusta muchísimo y que no se ha tratado, que es el tema del juego. O sea, estamos a una velocidad por parte de la sociedad adulta que puede estar en consonancia con el proceso de aprendizaje de los niños. Hay que garantizar esa velocidad. Hacer que los niños aprendan mucho muy pronto los lleva a no poder asimilar todo, a no estar en lo que les compete en ese momento. Y el tema del juego se ha olvidado. Creemos que ese aprendizaje es algo que tenemos nosotros que desde aquí también apostar para que las etapas educativas vayan de acuerdo con la formación del cerebro de los niños. Eso evitaría muchos problemas que deberían. Y también el ejemplo que han puesto, que es conocido, ¿no? O sea, justamente estos creadores de todo el mercado digital, alumnos del Silicon Valley, no hacen que sus hijos no hagan uso de las tablets ni de las competencias digitales hasta que ya tienen el cerebro adecuado para ello, no antes como que el uso es para otro, pero no cuando conozco los riesgos. Entonces, la competencia emocional de la que estamos hablando, los estudios de neurobiología, neurofisiología, los daños que puede provocar en los alumnos de desórdenes mentales, de depresión, de estrés infantil, eso es algo que hoy día la comunidad educativa también tiene que valorar y tratar, porque no podemos ir a dos velocidades. Una cosa es adaptar el currículo, adaptar las metodologías al espacio, a la actualidad real, que está abandonada por otro lado, y también en consonancia con el niño. Así que darte las gracias por tus aportaciones y que ha sido muy educativa y creo que las debemos de. Muchas gracias, María José. Gracias, señora Piñero. Por el grupo parlamentario de Andalucía tiene la palabra la señora Dorado Barco. Gracias, presidente, y muchas gracias por las aportaciones que ha compartido con nosotros y con nosotros. Ha puesto sobre la mesa una serie de problemáticas que detectan en muchos casos la comunidad educativa, ¿no? La necesidad de aumentar y diversificar el perfil de las plantillas para mejorar la atención al alumnado, ¿no? La importancia del título, ¿no? Dentro de cómo se estructura la enseñanza, ¿no? Cómo el profesorado muchas veces o los profesionales que atienden a las y los menores no pueden llegar a todo precisamente por esa falta de tiempo, ¿no? También, como a usted se refiere, la necesidad de educación emocional que he comentado ya varias veces, que es verdad que es una asignatura pendiente en el sistema educativo, ¿no? Y cómo en definitiva no se pone en valor la necesidad de tener una educación dinámica y adaptada al alumnado que lo participe para el mundo al que se van a enfrentar. Yo quería hacerle una
pregunta porque estamos hablando sobre la necesidad de la formación que deben tener las familias y quería pedirle si pudiera ahondar en esta cuestión, ¿no? Dentro de todo el análisis que nos han comentado. Y nada más, agradecerle su exposición, creo que es completa y esperar a lo que esperar sobre lo que Gracias, señora Dorado. Por el Grupo Parlamentario Ciudadano tiene la palabra la señora Ortigo. Gracias, presidente. Gracias, Antonio, por tus aportaciones. Yo es que me quedo escuchando, porque no vengo, sabes que es así como cada vez que hablamos. Yo no voy a analizar tu comparecencia ni tus aportaciones, porque creo que son todas enriquecedoras, ¿no? Sí quisiera preguntarte cosas, porque me interesa lo que piensas sobre eso. Aquí se ha hablado en diferentes comparecencias sobre el aumentar la enseñanza obligatoria a los 18 años. ¿Cómo lo ves? ¿Crees tú que eso es necesario para el sistema educativo o no? Has dicho de la FP básica, que es fundamental para más plazas, como otra concepción de lo que es entrar a los 14 años y no a los 16. Hay otra parte que hemos hablado esta mañana, que es la de casa o oficio, de escuelas taller, que también podría hacer un poco esa visión o ese papel que tú reivindicas. Entonces, quisiera saber qué es lo que piensas sobre eso. ¿Sobre qué? Perdona, Mar, no he oído lo último. Sí, que ha condenado la FP básica, ¿no? Sí. Y está otra forma de formación, que son la casa de oficio y la escuela taller. Sí. ¿Qué piensas sobre eso? Sobre si pudiese eso solaparse con el sistema educativo y tener esa función que tú estás reivindicando aquí con la FP básica. También me gustaría saber, por tu parte, ¿qué te parece el obtener títulos sin haber aprobado todas las materias, como ahora el gobierno del Partido Socialista nos ha dado desde Madrid? Si esto beneficiaría a nuestros hijos o no. Después, otra de las cosas, el tema de la salud mental, eso me ha preocupado muchísimo. Estamos pensando en contenidos, en metodología, pero no pensamos en la salud mental de nuestros hijos. Y yo creo que eso nos deberíamos de sentar, pararnos y pensar. Porque el niño tiene que ser niño. Y el niño tiene que ser niño jugando, y tiene que ser niño aprendiendo, dependiendo del nivel madurativo que tenga cada niño. No todos los niños tienen el mismo nivel madurativo. Una de las cosas que ya me la has contestado en tu aportación es el tema del profesorado, pero yo no, a lo mejor sí es cierto que se podría hacer más amplia la plantilla y las especificaciones de la plantilla, pero hay una realidad. Yo creo que es que todo profesor tiene que saber y conocer cómo tratar a niños con niñas. Todos. Y hay muchas veces que se le meten que están en un aula esos niños y el profesor es el primero que no está preparado para atender. Entonces, si te parece que eso, que todos los profesores, lo que es la formación inicial del profesorado, deberían de tener esa formación. Y bueno, los orientadores también, ya te lo me voy a mandar. Los orientadores sí, tuve bien un orientador en cada célula, que también se tratamos en este grupo de trabajo. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mar. Gracias, señor Ortigo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias, señor Guerrero, por su comparecencia. Creo que nos da bastante pistas de por dónde tiene que ir este tema y yo se lo quiero agradecer especialmente. Hace falta formación del profesorado para atender a este alumnado. Hace falta fomentar el desarrollo de metodologías activas y participativas para favorecer esa interacción. Hablaba incluso usted de fomentar el juego, la interacción social. Estoy totalmente de acuerdo. Hace falta también avanzar hacia una verdadera evaluación por competencias, no lo que se hace muchas veces, que es extrapolar la evaluación de contenido
la evaluación de competencia y ya está, eso es así, y es verdad que tenemos que ahondar en ello. Y luego, reforzar los perfiles profesionales que atienden a este tipo de alumnado según la necesidad de cada centro y de los alumnos que en ese centro. Entonces, yo creo que con esas ideas me quedo y creo que tenemos que trabajar en este grupo de trabajo, ¿no? Por lo tanto, agradecérselo y una vez más, muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, señor Ruiz. Señor Guerrero, pues tiene la palabra para contestar esta pregunta y para hacer una última reflexión. Muchísimas gracias, presidente, y a todos los parlamentarios que me han oído y por sus palabras también. Como el tiempo es oro y escaso y limitado, voy a entrar en un tema que ha sacado la parlamentaria Mar Hormigo por el Grupo Ciudadano, que es la salud mental. A mí es algo que me preocupa muchísimo, la salud mental de los niños. Hablaba hace unos días con un profesional de la psiquiatría y decía que yo, que ya tengo 65 años, cuando era pequeño yo jugaba con un trompo, con bolas, con un aro, y jugaba con todo tipo de artilugios que eran manuales. Entonces me decía ese profesor, ese psiquiatra, me decía que hay un mecanismo en la mente en la que cuando se trabaja con las manos, pues no permite o corta así o impide el que puedas estar pensando en otra cosa. Por eso los albañiles, los fontaneros y todas las profesiones manuales pues no van muy poco a los centros de salud mental porque no entran en estados depresivos. Sin embargo, cuando estás delante de un ordenador o estás conduciendo o estás haciendo cualquier otra actividad, sí te permite pensar que si este mes no voy a poder pagar la hipoteca o que si mi mujer o mi marido tenemos tal o cual problemática. Hoy, ¿qué estamos haciendo con los niños? Con el juego manual de los niños se ha perdido. Está entrando en el manejo de lo que estamos haciendo los adultos. Luego sí le estamos abriendo la puerta a que puedan entrar en ese estado pseudodepresivo, sí le estamos abriendo la puerta a que tenga trastornos mentales. Mar, esa es una de las explicaciones. Otra, el juego en los mamíferos, y veréis los documentales de la 2, no es una actividad lúdica, es un método de aprendizaje, donde la madre enseña, generalmente es la madre, la que enseña a los cachorros o ellos en sí mismos y van jugando, y a medida que pasa el tiempo, bueno, pues un día le dice la madre adiós al cachorro y se tiene que marchar y buscarse la vida, pero cuando ya está verdaderamente formado. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Trabajamos el matrimonio y aún así no llegamos la mitad de las veces a final de mes. Muchas veces venimos cansados, venimos agotados, le damos al chico la tablet o el teléfono porque nos es mucho más fácil eso que mantener una conversación de cómo te ha ido hoy en el colegio, que además te va a decir que ha sido un rollo. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, nosotros teníamos y tenemos un grupo de trabajo, y esto se lo expuse el día 11 de julio del año pasado, del 2019, el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla nos recibió de manera institucional al patronato de la Fundación para darnos pues, la bienvenida y la enhorabuena por haber nacido. Y una de las cosas que le dije era, presidente, por todos los proyectos que le presentamos, porque nosotros sí estamos dando formación en universidades y en otros colegios y a otros profesorados, le dije, presidente, vamos a abrir una línea de investigación sobre neuroeducación, porque entendemos que los niños estamos enseñándoles cosas para los que su cerebro aún no está preparado. Como hemos visto antes, la corteza cerebral madura a los 5 años, pero con 4 ya lo estamos enseñando a leer y escribir cuando no sabe coger un lápiz. Y me decía, Antonio, ¿sabes lo que me estás diciendo? Yo soy presidente, que posiblemente tengamos que ir al Congreso de los Diputados y decir, señores, esto no sirve para nada. Creo que cada día perdido es una oportunidad perdida. Desde el día 11 de julio del año pasado hasta hoy, el grupo no se ha puesto en marcha. Cierto es que el COVID-19 ha tenido toda la culpa, pero ahora que ustedes han tenido a bien invitarme, me habéis despertado otra vez esa gana, esa ansia. He hablado con el grupo de expertos para poner en marcha ese estudio sobre neuroeducación y poder demostrar
que el sistema educativo que estamos llevando en nuestro país es un auténtico fracaso. Por eso, y añado también, aprobamos a los niños, pasamos de cursos sin que aprueben, por eso unos titulan con un 4 o con un 3, en otros casos tenemos que escuchar, bueno, pues que los niños no son nuestros. En fin, en cuanto al tema de la formación profesional y los talleres de oficio, desde aquí no se ve, no lo podéis leer, pero esto es un proyecto que está aprobado ya por el Ayuntamiento de Álora, que es la creación de un centro ocupacional de empleo y empleabilidad, escuela-taller, centro de oficio y formación profesional dual en la localidad de Álora. La localidad de Álora nos ha cedido una parcela con 2.000 metros cuadrados, un antiguo colegio con 2 plantas y una dotación magnífica, donde vamos a ir a hacer eso, a poner talleres de oficio, sobre todo pensando en las personas que no solamente con discapacidad, sino menos favorecidas. Hay veces que decimos que este alumno es NEAE y no lo es. Sin embargo, lo que ha estado es mal llevado, mal gestionado, digamos. Y con eso no estoy hablando mal del profesorado, sino estoy diciendo que no tiene tiempo, que con las ratios que tenemos actualmente, pues demasiado hacen. Nada más, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, señor Guerrero, por sus aportaciones, por sus reflexiones. Gracias. Este grupo de trabajo, sin duda, pues las tendrá en cuenta y muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes.